Muchísimas gracias por ser tan cumplidores con el horario. Les vamos a pedir que cierren la puerta, por favor, para retomar la sesión de esta cuarta jornada. Gracias a todos de nuevo por venir. Espero que les haya servido, que os haya servido este café para retomar algunos contactos, intercambiar experiencias y conversaciones sobre la temática de esta mañana. Vamos a continuar en este punto en una sesión, como vais a ver, muy densa y muy interesante de aquí hasta la hora de comer. Vamos a presentar ahora el informe Transformación Digital en Salud en España, compromisos versus realidades, elaborado por la Asociación de la mano de Rosa Siles, que es directora de Desarrollo de la Asociación Salud Digital. En este bloque vamos a tener la oportunidad de contar con la visión de dos de los expertos que han participado en la redacción del informe y también vamos a ver dos casos de éxito en el ámbito público y privado. Va a ser la visión y la práctica unidos y por eso invito ya a que participen en esta mesa a Encarna Guillén y a Fernando Alonso. La moderadora de esta mesa va a ser Rosa Siles. Bienvenidos, adelante. Ahora sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Estáis? Bueno, pues gracias, Susana, por la introducción. Vamos a pasar en esta primera parte del bloque a contaros los grandes trazos del informe que hemos realizado. Vamos a ver. Vale. Pues vamos a contaros brevemente el informe que hemos preparado en los últimos meses. Como sabéis, entre los objetivos que tenemos en la Asociación de Salud Digital y que inspiró nuestra creación fue realmente conocer la situación de la implantación TIC en España y conocer los progresos que se habían realizado en los últimos años. Además, junto a este objetivo, nos guiaba la necesidad de consensuar una visión de lo que podía ser el futuro de las TIC en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y todo ello invitando a administraciones, tanto nacionales como autonómicas, a que participaran en esta reflexión y además fijaran los objetivos y trazaran los planes necesarios para que España se consolide como un líder europeo en la materia. Pues bien, esto es lo que ha guiado la elaboración del informe. Podéis pasar la diapositiva. Y hemos decidido realizar este informe ahora por tres razones fundamentales. La primera, por una cuestión de actualidad. Los informes que tenemos en estos momentos de transformación digital en salud en España son del 2016 y entendimos que para trazar una mirada de futuro era necesario realmente conocer cómo estábamos ahora mismo. En segundo lugar, por una cuestión de foco. Los próximos estudios relevantes en transformación digital que vamos a ver son de ámbito europeo y entendimos que si bien son muy interesantes porque nos pueden ayudar a establecer comparativas de España en cuanto a la materia y también a dibujar un horizonte, pensamos que era necesario poner la mirada atenta en España para que esa información, aunque era muy valiosa, no fuera tan limitada. Y en tercer lugar, por una cuestión de vocación con la sensibilización hacia lo que hoy aquí nos reúne. Queremos sensibilizar con este informe sobre el momento actual que vivimos, no solamente poniendo encima de la mesa el progreso que se ha realizado, pero también los retos. Y esto yo creo que lo hemos compartido en diversas ocasiones en esta jornada y en las anteriores. Entonces, el informe pretende ser una herramienta de divulgación y de concienciación para poner encima de la mesa la importancia de avanzar. Ya que lo estamos haciendo en otras materias o en otros sectores, creemos que en salud es importantísimo hacerlo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues veréis, pasáis la diapositiva, por favor. Hemos hecho un análisis muy exhaustivo de la información, sí lo tengo aquí, en dos ámbitos. En primer lugar, viendo los compromisos que en los programas electorales se establecían en materia de salud digital en los últimos 10 años, ese ha sido el ámbito de análisis, para luego ver realmente las realidades, es decir, las políticas que se han puesto en marcha en relación
a los grupos o a los programas políticos que finalmente alcanzaron el poder. Y como os decía, esta realidad, esta puesta en marcha de políticas la hemos podido contrastar por dos vías. Una, atendiendo a las fuentes oficiales que los propios gobiernos autonómicos tienen, principalmente en sus páginas web, y otra haciendo un análisis muy exhaustivo de las apariciones en medios de comunicación sobre estas iniciativas. Con esto hemos elaborado unas conclusiones, y ahora tengo la suerte de estar acompañada por dos de los expertos que han estado en esta fase, a los cuales queremos darles especialmente las gracias, no solo a ellos, sino a los 10 que han estado en este proceso. Pues bien, pasamos a la elaboración de una serie de conclusiones que fueron validadas por un comité de trabajo de la propia asociación y después por estos expertos. Estos expertos hicieron un análisis y una reflexión muy detallada y nos enviaron sus aportaciones que integramos. A partir de ahora se comienza un trabajo muy interesante porque se abre el plano de trabajo del informe, como bien decía Jaime. Hoy la jornada pretende recoger vuestras aportaciones e inquietudes para incorporarlas a este informe que todavía no está cerrado y no es definitivo, para dentro de aproximadamente como máximo 3 semanas contar con una versión final que finalmente sea presentada, como decía el presidente, en una rueda de prensa. Esa información estará colgada en nuestra web y también será materia de divulgación, como os decíamos, a lo largo del año. Podéis ver qué contiene el informe, pero yo creo que eso lo veréis a futuro. Simplemente voy a deslizar las diapositivas para que veréis que al final lo que vamos a ver es un mapa del grado de transformación digital en salud y un mapa que puede tener el foco, que permite tener el foco por cada una de las comunidades autónomas, siendo para nosotros una materia muy interesante para ver realmente a futuro. Podéis pasarlo porque desde aquí no me permite, no sé por qué, aquí va. A grado de futuro, ¿cuáles podrían ser esos retos o acciones? Aquí veis el bloque 1. Lo que hemos hecho ha sido analizar las iniciativas estratégicas del Sistema Nacional de Salud, la historia clínica digital, la receta electrónica, la cita por Internet y telemedicina. Y hemos visto la situación en cada una de las comunidades autónomas. Veréis que tiene datos estadísticos, gráficos y que es muy rico en toda la aportación de información. En el bloque 2 lo podréis ver todas estas iniciativas por comunidad autónoma, viendo además también unas conclusiones en relación a los compromisos. Y por último, y esta es la guinda de la jornada que nos presentará Marisa Merino, hemos establecido un capítulo de retos en el que nos han ayudado de manera muy importante los expertos a dibujar. Y sin más, paso realmente a la chicha de este bloque, ¿no, Fernando? Bueno, pues como os decía, tengo la suerte de estar acompañada por dos de los expertos que han participado en la revisión del informe. La idea de esta primera parte es que ambos nos den una visión de lo que es la transformación digital en salud. Fernando hablará de un recorrido muy interesante y Encarna lo hará de una visión de futuro y de retos que esperamos que os guste. Sin más, paso a presentaros a Fernando Agustín Alonso López. No va. Pues mira dónde estamos, tienes que irte detrás. Vale. Pues Fernando es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Salud Comunitaria. ¿Estoy en la final? Aquí está. Doctor con laude en Medicina y Cirugía. Es médico titular y coordinador de equipo de atención primaria. Es tutor de residentes, responsable de los proyectos de informatización y sistemas de información de la Subdirección General de Atención Primaria del Servicio Vasco de Salud. Entre muchas de sus experiencias ha estado también en el INSALU, es profesor adjunto de Salud Pública y Epidemiología en la Escuela Gimbernat adscrita en la Universidad de Cantabria, tiene una intensísima actividad docente, es coordinador nacional del Grupo de Nuevas Tecnologías y Sistemas de Información de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
y ha participado en el diseño y programación y análisis funcional de programas informáticos que muchos de nosotros conocemos, como centros de salud, servicios centrales del sistema sanitario, y bueno, y es autor de libros, editor, colaborador de muchísimas iniciativas. Le pedí a Fernando que comenzara con una frase inspiradora y eligió esta. Así que, sin más, Fernando, si te parece, comienzas con tu frase y adelante, todo tuyo. Gracias. Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros. Un agradecimiento a quienes me han invitado, un reconocimiento. ¿Sí? Sí. Un agradecimiento a quienes me han invitado y un reconocimiento a las personas que elaboraron el informe, del que yo tengo responsabilidad en una mínima parte y en unas pocas apreciaciones. El informe me ha enseñado muchas cosas que no sabía, otras cosas que sabía o que creía que sabía y sabía mal, y además algunas iniciativas que desconocía y que me han gustado especialmente. Yo creo que las iréis viendo ahí. Algunas me las he apropiado y probablemente salgan a lo largo de lo que hablemos. La frase que me pidió Rosa de entrada, yo dije: la verdadera utilidad de las herramientas digitales no es su probada capacidad de acelerar los procesos, sino la de rediseñarlos sabiendo que disponemos de ellas. Hace muchos años, cuando yo empecé en esto, y soy un poco abuelo cebolleta, y es lo que voy a contar, nosotros nos propusimos, publicamos un artículo que se titulaba "De la informática como obstáculo a la informática como excusa". Eso lo publicamos hacia los años 95, hice ese artículo, ¿no? Y nosotros entendíamos que la informática, en aquellos tiempos aún más, porque mucha gente claro, prácticamente no estaba a disposición de todo el mundo, no todo el mundo sabía lo que era un ordenador, ni lo había tocado. Hablo de profesionales, no ya de gente normal de la calle, ni ciudadanos, ni pacientes, no, sino ya profesionales metidos en esto. La veían como un obstáculo a su práctica clínica. Nosotros lo que queríamos era no reproducir las cosas que estaban haciendo, sino introducir cambios en el sistema que nos proporcionaran las herramientas, ¿no? Y por eso lo importante de toda esta cuestión, y antes lo han dicho también, curiosamente no, porque es algo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un proceso que no tenemos digitalizado y lo queremos digitalizar, decidimos digitalizar el proceso tal y como lo tenemos, en vez de intentar analizar si el proceso puede cambiar y si ese cambio puede introducir medidas de mejora tanto en la calidad como en el uso de recursos de dicho proceso. Esa era mi frase de entrada y quería que perfilara todo lo que voy a decir. Yo empecé en esto de la informática en el servicio, bueno, empecé antes, mientras estaba desarrollando mi tesis doctoral, pero me metí en todo este asunto en el Servicio Vasco de Salud cuando diseñé el programa de receta no electrónica, de receta informatizada, que posteriormente acoplamos a la historia clínica. Ese programa lo diseñé yo por un problema de espacio. Yo tenía un centro de salud que no me habían entregado un edificio nuevo, tenía 2 consultas y 4 médicos y tenía 90 pacientes citados al día. A las 2 horas me tenía que salir y me sentaba en la sala de espera a rellenar recetas de los pacientes que venían a hacerlas. Entonces se me ocurrió que eso no... Yo estaba haciendo mi tesis, estaba trabajando con DBase y bases de datos y decidí hacer un programa al efecto y lo hice, ¿vale? Entonces lo llevé al Servicio Vasco de Salud, estuvimos discutiendo una serie de cuestiones y fue cuando empezamos a desarrollar la historia clínica electrónica en el Servicio Vasco de Salud. Esto fue a principios de los años 90, estamos hablando del pasado siglo, ¿vale? Se creó un grupo al efecto y el grupo al efecto que creamos, lo que hicimos fue analizar cuestiones estratégicas en ese diseño. Claro, ¿qué es lo que sucede? Sucede que tenía ya varias comunidades transferidas al Sistema Nacional de Salud. Nosotros empezamos a hacer esto y empezamos a hacerlo con unos criterios y, sin embargo, no había liderado. No había liderado en el Sistema Nacional de Salud para liderar este proyecto. Este proyecto se tuvo que haber liderado desde el Sistema Nacional de Salud y no desde cada una de las autonomías. Esta es mi visión personal y por eso la cuento, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque resultó que nosotros tomamos decisiones sobre las clasificaciones a utilizar. Nosotros éramos muy primaristas y trabajábamos con CIAP. Los hospitales trabajaban en aquel tiempo con CIE9, incluso algunos ni la habían incorporado. Otras autonomías empezaron a diseñar estos mismos procesos y se inventaron clasificaciones de enfermedades. Tengo muchas anécdotas al respecto y muy graciosas. Si alguien las quiere saber, se las cuento. Os podéis imaginar que esto era un batiburrillo. Esto no llevaba a ninguna parte. Utilizábamos los episodios de atención y otros utilizaban las visitas, con lo cual era absolutamente imposible obtener información. Si nos metemos ya en el tema de las prescripciones, bueno, pues ahora ya tenemos la receta electrónica, de la que podemos hablar también hasta dónde ha llegado y qué cosas no consigue, ¿no? Y el problema fundamental de todo esto fue que
éramos absolutamente incapaces de auditar nada. Porque durante 20 años hemos estado metiendo datos en historias clínicas de primaria y las obtenciones son ridículas. Tenemos un inmenso agujero de información, no agujero, tenemos una gran concentración de información, muchísima, como en los agujeros negros, exactamente igual. Todo lo que entra no sale. Somos incapaces de tomar decisiones sobre lo que pasa con nuestras consultas. Somos incapaces de saber por qué tenemos la demanda que tenemos. No podemos hacerlo y tenemos los datos para hacerlo. Y llevamos así 20 años. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos en esta situación. El Ministerio parece que quiere liderar, quiere hacer cosas, pero las cosas que ha liderado el Ministerio normalmente han ido contra pasta. Oye, quiero que os metáis en esto, vamos a poner 50 millones aquí para esto. No ha habido un liderazgo claro que se haya notado y que nos haya llevado a todos por el mismo camino. Y esto conduce a que unos cogieron el tren en Venta de Baños para Galicia y otros le cogieron en Venta de Baños para Irún. Y claro, estamos bastante lejos unos de otros. Y ahora hay que buscar la solución de cómo todo esto se empapela en una historia. Ojo, una historia no es un repositorio, una historia es algo que tiene un narrador y que se cuenta. Y eso es importante de decirlo. El proyecto de receta electrónica parece que va saliendo, queda una comunidad por ingresar, pero aún ya así en ese proyecto también podemos hacer salvedades si alguien las quiere preguntar y se las cuento. Y por tanto nos encontramos en el momento en el que la capacidad inversora, o sea, la necesidad inversora es enorme, porque ya habéis visto los millones que van a dedicar países de nuestro entorno a esto, y nosotros los estamos dedicando a programas o a formas de entender la informática que están en bastante vía muerta. A mí me van a cambiar el programa en nada por un programa que se basa en datos, en análisis conceptuales del diseño, porque, ojo, nunca confundáis, y eso lo digo siempre, me acuerdo de decirlo, nunca confundáis las carátulas con lo que tienen detrás, que son los datos. Los datos están en bases de datos, y las bases de datos son estándares. En el mundo hay 3 fundamentales, aunque haya más, pero esas 3 son las que utilizamos. Luego lo que tenemos que estandarizar son qué datos necesitamos. Las carátulas, cada una puede usar las suyas. Cada uno puede usar las suyas, que la mayoría de la gente tenéis un teléfono y unos utilizáis Android, otros utilizáis el iPhone y otros utilizáis diferentes modelos de Android y diferentes apps metidos en vuestro modelo, que gestionan diferentes datos que vosotros tenéis en otro tipo de plataformas. Porque no es lo mismo un programa que una base de datos. Y por tanto, el usuario tiene muchas cosas que decir. El usuario tiene que decir cosas sobre qué aparato quiere utilizar, porque él está acostumbrado a eso. ¿Por qué tengo que tener un aparato en mi casa y otro aparato diferente? Si yo uso iPhone, ¿por qué tengo que estar utilizando Android o al revés? Si yo estoy utilizando una tableta, ¿por qué tengo que utilizar un ordenador? En fin, todo este tipo de cuestiones son las que se me plantean. Y como final, que es lo que yo quería introducir, ya que vamos cortísimos de tiempo, yo solo 3 palabras. 2 anglosajonas, bring your own device y bring your own software, es decir, trae tu propio aparato y trae tu propio software. Nosotros lo que tenemos que asegurar son la propiedad de los datos, la seguridad de los mismos y qué datos necesitamos y nos tienes que compartir. Y finalmente, todo esto necesitaría llegar a una cuestión muy importante, que son los sistemas de la pirámide 6S, el último nivel de la pirámide 6S, de sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, que ahora mismo están en un nivel francamente ridículo, ¿vale? Nos los coartan con algoritmos, con cositas que nos meten, que tienes que buscar, no te ayudan, ¿eh? Y tengo tan poco tiempo habitualmente como en mi consulta, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias, Fernando. Vamos a continuar ahora con Encarna. Encarna, bienvenida. Gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer tenerte aquí. Permíteme que te presente. Encarna es doctora en Medicina, Programa de Salud Pública de Medicina Preventiva por la Universidad de Murcia. Especialista en pediatría con un fellowship en genética clínica en New York University Medical Center. Jefa de sección de genética médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, investigadora principal del Grupo de Genética Clínica de Enfermedades Raras y del Grupo Clínico Ciberer-ISTI. Ha liderado y participado en numerosos proyectos de investigación. Es presidenta de la Sociedad Española de Genética Clínica y Dimorfológica, miembro de la Sociedad Europea de Genética Humana y de las Asociaciones Españolas de Genética Humana, de Pediatría y de Errores Congénitos de Metabolismo.
Ha sido miembro del grupo asesor del proyecto europeo InnovaCare, que es un proyecto muy interesante, que está centrado en la prestación de asistencia social a personas en condiciones complejas, y ha participado como experta de la OMS en distintas iniciativas. Ella ha recibido, entre otros, el galardón al compromiso social con las personas con discapacidad física y orgánica de FANDIF y COCENFE y es Premio Nacional FEDER. La conoceréis también porque ha sido consejera de Sanidad de la región de Murcia y es miembro del Comité de Bioética de España. Bienvenida, Encarna, todo tuyo. Buenos días de nuevo y un placer estar aquí esta mañana, esta jornada, realmente reflexionando y animándonos todos a poner nuestro grano de arena para conseguir la transformación digital que necesitamos para mejorar la salud de los ciudadanos. Quiero agradecer también, en primer lugar, además de la invitación a participar, pues a participar en el informe, a Jaime del Barrio, a Daniel, a Rosa. Creo que también es una oportunidad de aprender y de aportar, y eso es pues importante para todos, pero me parece además que era muy pertinente el reiniciar la revisión de la situación en España para poder afrontar el futuro con una visión y una estrategia determinada. Pues bien, yo creo que voy a acogerme a una definición que además se va a recoger en el informe de Eisenbach, con el que estoy absolutamente de acuerdo, en una situación de que la transformación digital es una forma de pensar, es una actitud y es un compromiso. Y eso quiere decir que, efectivamente, desde el lugar en que nos situemos, porque ya Jaime al inicio de la jornada nos ha dicho la necesidad de la multidisciplinariedad en la transformación digital, pues desde el sitio diferente en el que estemos siempre podemos apoyar iniciativas y políticas para conseguir una transformación digital eficiente y efectiva. Pero es verdad que tenemos que fijarnos en tres aspectos fundamentales que ya se han mencionado previamente, ¿no? Uno es irremediablemente la participación del ciudadano, y para eso, ¿qué va a ser necesario? La información y la formación, porque ahí va a estar uno de los principios también éticos importantes de contemplar, como es el acceso equitativo. La otra cuestión es en cuanto a los profesionales, porque efectivamente, como ha dicho Fernando, la percepción en general en nuestro medio de trabajo, cuando pues se implanta un cambio de tipo digital, es siempre el que supone más tiempo todavía, ¿no? Y menos contacto por el paciente. Esto también es uno de los retos que tenemos que enfrentar, porque efectivamente la transformación digital tiene que facilitar procesos y tiene que contemplar que nosotros sigamos manteniendo la relación con el paciente que permita una asistencia humanizada. Por tanto, eso es importantísimo, facilitar procesos a través de la transformación digital. Por eso hablamos de la implementación de la historia, etcétera, etcétera, pero es verdad que todos los profesionales se quejan de que no tenemos tiempo, de que tenemos que pasar los datos, todos los avances en cuanto a la incorporación de la voz en las historias, etcétera. Yo creo que esto tiene que acelerar los cambios, implementarlos porque realmente lo necesitamos, porque si no, los profesionales no lo aceptan y el profesional va a ser clave también en la transformación digital del futuro. Este profesional que tradicionalmente consideramos como médico, como enfermero, pero que hay que cambiar el concepto y ampliarlo. Y hay que ampliarlo a otras profesiones, y en esto la ordenación profesional tiene que hacer un esfuerzo también considerable para incluir en el sistema sanitario informáticos, bioinformáticos, matemáticos que necesitamos para correlacionar los datos, si no va a ser absolutamente imposible. Y hay un aspecto fundamental, y es que quizás sea también un momento en la historia de la medicina clave. Estamos hablando la mañana sobre progresos tecnológicos importantes, pero fijaos que por primera vez en la historia, 4 aspectos como son la genómica, la inteligencia artificial, la medicina digital y la robótica
están presentes para una nueva medicina, una nueva forma de atender a los pacientes, una nueva forma de prevenir, una nueva forma de cuidar. Por tanto, el gran reto es implementar toda esta serie de avances tecnológicos a facilitar, como digo, todos estos procesos. Yo quisiera, bueno, pues aunque Rosa comentaba también la posibilidad de alguna, no sé si alguna pregunta, pero voy a establecer quizá uno de los capítulos que no debemos de olvidar en todo ello, y es, desde el punto de vista ético, considerar varios aspectos en esta transformación digital, y con eso, como tenemos también poco tiempo, como decía Fernando, voy a acabar. Una es la gobernanza de los datos, se ha mencionado, pero realmente la propiedad de los datos es una cosa importante a tener en cuenta. Voy a hablar desde el punto de vista de algo que conozco muy bien, y es de la genómica. La genómica que, bueno, también pues aplaudo la reciente publicación de la ponencia del Senado. Sabemos el importante papel de la genómica que va a tener dentro de la transformación digital, pero sin una verdadera estrategia los datos se están perdiendo. Incluso personas están teniendo varios estudios diferentes de secuenciación masiva según cuál sea su problema de salud en diferentes sitios. Al final, la no organización dentro del sistema hace que, bueno, pues empresas privadas sean las que están teniendo ahora mismo también los datos de diferentes pacientes. Y sabemos de los grupos de inversión a nivel mundial que están moviéndose para comprar esos datos y correlacionarlos en la medicina del futuro, ¿no? Por tanto, esto en forma global hay que pensarlo, hay que crear marcos normativos adecuados en los que el propio ciudadano sea, evidentemente, el dueño de sus datos y realmente pueda trasladarlos tanto a su propia asistencia al beneficio clínico como a la investigación. ¿Es el tiempo, entonces? Pues mencionar por encima solamente que cuestiones como la seguridad del paciente, el respeto por la dignidad humana, como he dicho, el acceso equitativo, también el papel de los pacientes y cuidadores, los profesionales y el propio sistema sanitario para llegar a implementar aquellos procedimientos en la salud digital que realmente consideramos que están obteniendo los resultados que esperamos. Y el papel de la evaluación de esas tecnologías va a ser también central. Por tanto, no quiero terminar sin decir que la formación de todos nosotros, tanto en las herramientas digitales como en la evaluación de las tecnologías, va a ser también fundamental para conseguir una verdadera transformación digital eficiente y efectiva. Y nada más. Gracias. Gracias, Encarna. Fernando, me gustaría preguntarte para terminar y en modo tuit, por favor, que me respondas y además haga el cierre tú con una reflexión sobre cuál es la perspectiva desde la medicina de familia sobre la privacidad en la historia clínica electrónica y que nos hables de la diferencia entre única historia e historia clínica, o historia única, por favor. Bien, la frase que me habían pedido y que dije de final, la frase que me habían solicitado y que dije de final, solo seremos capaces de reducir el gap entre el vertiginoso desarrollo de herramientas digitales y su uso en la medida que el usuario final sea el que elija el diseño que su práctica precisa. Yo creo que nuestras necesidades las tenemos que cubrir nosotros y lo que se tienen es que proveerse las cuestiones necesarias para las que las podamos desarrollar. Esta pregunta que me has hecho al final me parece muy interesante, aunque os parezca solo un ejercicio, bueno, pues esto es de salón, diferencia entre única historia y historia única. No es un ejercicio de salón. La única historia es el derecho del paciente. El paciente tiene derecho a tener una sola historia. Pero la historia única es un error conceptual. La historia única evita algo que nosotros necesitamos imperiosamente, que es el concepto de historia adaptativa. La historia debe adaptarse al tipo de profesional que ejerce, al lugar en el que ejerce. Tipo de profesional, a todos se les ocurre. No necesita la misma historia un traumatólogo, un ginecólogo, un dermatólogo que un médico de familia o que un internista. La visualización es distinta, la visualización es distinta. Y tampoco necesitas lo mismo estando en un quirófano mientras estás operando, donde tendría que apoyarte Siri o tendría que apoyarte quien fuese para que te pasara las imágenes, que cuando estás sentado en una silla en un despacho. Las historias son distintas, pero los datos que manejas son los mismos. Por eso, la historia única, concebida como una cosa igual para todos, es un error.
El que necesita una única historia es un paciente. La historia ha de adaptarse a las necesidades del profesional que tiene que ejercer para mejorar la calidad del servicio que presta. Y eso es lo que yo quería decir, ¿vale? Muchísimas gracias, Fernando. Y Encarna, sí que me gustaría que hiciera un cierre con la frase que inspiraba tu participación. Pues hablaba en relación a que la interoperabilidad de los datos clínicos y su correlación con los datos ómicos, con los datos ambientales y con los aportados y percibidos por los pacientes, los ciudadanos, va a ser crucial para realmente avanzar en la investigación, en la prevención, en la medicina personalizada y también en la salud pública. Porque hay veces que nos olvidamos, nos enfocamos a que esto va a ser solamente desde el punto de vista individual, pero las consecuencias desde el punto de vista de la salud pública van a ser muy importantes y van a cambiar la visión. Y, por tanto, quería hacer ese guiño para no olvidarlo. Pues muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer teneros aquí. Quisiera también agradecer especialmente a Daniel de Lima, que está en la sala, el trabajo que ha desarrollado en la elaboración del informe junto con el grupo de trabajo de la asociación. Así que, sin más, cambiamos de tercio, si me permitís. Gracias, Encarna. Gracias, Fernando. Gracias. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bien hallados los dos. Preparados. Preparados y listos ya. Vamos a ser todo simpáticos, ¿no? Sí. Vamos a intentar subir un poco el nivel de... Pues llegan los doers, los hacedores. Decía Encarna que transformación digital era una nueva forma de pensar, un compromiso y una nueva manera de hacer. Y que eso estaba inspirado por una nueva forma de cuidar. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí. ¿No, Tony y Jorge? Bien. Pues vamos a comenzar, si queréis, por Tony. Permíteme, Tony, que te presente. Tony Mateo Belmonte, director comercial de Mifera. Él lleva muchísimo tiempo, más de 20 años, en las labores comerciales. Es un comercial de vocación y un emprendedor también por vocación. Obviamente, sí. Probablemente. Sí. Y es un apasionado de todo lo que tiene que ver con el futuro de la tecnología. Él, sobre todo, su inspiración o su driver principal es dar voz a los profesionales sanitarios a sus necesidades en cuanto a tecnologías de la información. Luego entiende que la venta es una facilitación. Y en torno a Mifera, que es su labor principal desde hace ya un tiempo, deciros que es una compañía global que está en Valencia y que está especializada precisamente en la transformación de sistemas de salud. Y lo hace a través de la localización y visibilidad de los procesos, potenciando las soluciones del Internet de las cosas. Y lo que permite, o su trabajo realmente lo que consiste en visualizar en tiempo real esos procesos para a partir de ahí generar unos impactos en términos de ahorro de costes y demás de manera diferencial. Tony, pues sin más te doy la palabra para que hables de esta automatización de procesos en el bloque quirúrgico mediante el Internet de las cosas como caso de éxito. Muchísimas gracias. Todo tuyo. La verdad es que ahora te peleas tú con ya esto. me peleo yo. ¿Cuándo va a pasar para adelante? La verdad es que a la hora de plantearnos el venir para acá, sobre todo muchas gracias por permitirnos venir aquí y contar un poquito cuál es nuestra experiencia. Estamos hablando desde el ámbito del caso de éxito, ¿no?, de un sistema que empieza siendo un sistema tecnológico básico. Es decir, nosotros empezamos con un sistema RTLS, Real Time Location Systems. Empezamos en un momento dado, cerca de 2010, a intentar localizar a la gente dentro del entorno hospitalario. Y eso inicialmente era un entorno de desarrollo tecnológico que ya estaba en el mercado, era algo que ya existía, que sí que nosotros estamos haciendo desde un ámbito puramente sanitario, pero que no iba mucho más allá. Por eso decía, y eso es una de las frases que decía Rosa, el tema de que a mí me ha gustado siempre ser la parte de la persona que está en contacto y pone en contacto a los ingenieros de la empresa con el usuario final, que al final es el profesional sanitario y, por ende, obviamente, el paciente, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido ir trasladando cuáles son las necesidades de cada uno de los profesionales dentro del entorno de salud, utilizando nuestra herramienta. Viendo todas estas necesidades que se van creando en un momento dado, nosotros tenemos una plataforma trabajada, y ahora me estoy peleando con como tú decías,
Ahí estamos. Y muy básico, tampoco voy a entrar mucho en explicar cómo funciona. Nosotros tenemos un sistema de RTLS que al final lo que hacemos es que localizamos al paciente dentro del entorno del hospital. Después, a través de las antenas que recibimos, tenemos una información muy básica de dónde se encuentra el paciente dentro de su proceso sanitario que definimos con el personal profesional del hospital, y a partir de ahí, obviamente, empezamos a generar una gran cantidad de datos que, de alguna manera bien trabajados, nos pueden llevar a tener información muy potente de cuáles son los procesos. En este caso, lo que estamos haciendo es, de manera automática, descargar a los profesionales de el tener que ir anotando los datos dentro de un entorno. Sobre todo nos centramos en el entorno de bloque quirúrgico, porque es un entorno como muy opaco, muy cerrado, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Darle visibilidad. Y para dar esa visibilidad, lo mejor es tener un dato que además sea fiable. Ese dato fiable lo obtenemos a través de la automatización de los pasos que da el paciente por su circuito sanitario dentro del quirófano. El caso de uso que os voy a comentar, y además es un tema muy potente, a la vez que lo estamos presentando aquí, esto se está presentando también en HIMSS en Orlando, y es un caso de valor importantísimo. De hecho, que lo vamos a presentar un poquito antes. Primicia. Este sistema lleva implantado en el Hospital Vall d'Hebron, en el hospital y dentro de lo que es el bloque quirúrgico general del Vall d'Hebron, en torno a un año, más o menos. Desde marzo aproximadamente de 2018 se puso en marcha. Los datos que estamos viendo ahí son datos realmente potentes. Es decir, el dato de mejora dentro de la optimización de los quirófanos, lo que es el rendimiento quirúrgico del quirófano básicamente hablado, está cuantificado en una mejora en torno a un 10% en cuanto al uso anterior una vez que se ha introducido el sistema. Es decir, cuando todo el personal y tenemos visibilidad de los procesos dentro del bloque quirúrgico está informado de qué está ocurriendo, sabemos cuando un quirófano está vacío, sabemos cuándo se tiene que entrar a limpiar, sabemos cuando un quirófano está preparado, sabemos cuándo tenemos que traer a alguien de preparación. O sea, todas esas acciones acaban siendo automáticas y de manera mucho más eficientes, con lo cual el incremento de esa eficiencia pues la tenemos de alguna manera ya constatada. Después entraré en detalle en cuanto a lo que aporta eso en este caso. Pero además de todo esto, una cosa que preocupaba mucho era el tema de la reducción de los días de espera quirúrgico y el tema de la reducción de la lista de espera. Obviamente ha tenido una repercusión muy potente. Aquí tenemos además el informe que habla en sí lo que es la lista de espera del hospital en general. Sabemos que es un hospital de crida, o sea, es un hospital que además tiene llamada en cuanto a número de intervenciones, pero es verdad que precisamente la unidad del bloque quirúrgico del Hospital General de Vall d'Hebron, que es donde está implantado, ha tenido una reducción de la lista de espera bastante imponente. Si esto lo basamos y además tenemos en cuenta un informe 2013 acerca de HIMSS que habla de que la ineficiencia de cualquier quirófano por debajo del 85% está valorada en una cantidad económica correspondiente, hay un retorno de la inversión de una implantación de este tipo muy importante, no por poner malla esfera, es decir, no se trata de que pongo en malla esfera y yo tengo un retorno de la inversión o tengo una optimización de la inversión. El tema es que el hecho de que los profesionales estén informados aporta muchísimo valor. Y ese valor es precisamente lo que te permite después poder reducir esa lista de espera, poder reducir ese número de intervenciones, aumentar el rendimiento quirúrgico y por ende tener esa repercusión en cuanto a nivel económico. Pero por otro lado, teniendo en cuenta que tenemos toda esa información es automática, como es automática y además sabemos dónde está el paciente de manera automática en cada momento, esa información también la estamos dando a todos los familiares que vienen con los pacientes, con lo cual el paciente se siente acompañado, el paciente se siente cuidado y el familiar del paciente además tiene información en tiempo real de dónde está su familiar, cosa que además tiene muchísima repercusión dentro del proceso. Hemos visto implantaciones que en otros ámbitos se han utilizado desde cuando se meten los datos a mano y en ese caso pues son bastante más diferentes. Básicamente ese es lo que quería contar. Yo creo que es un proyecto que ha dejado una impronta muy grande dentro del entorno de bloque quirúrgico, pero no es el único. Es decir, en el Hospital General de Valencia tenemos aumentos de rendimiento quirúrgico también de en torno al 10%. En el Hospital Virgen de las Nieves de Granada estamos hablando también de un incremento bastante importante. La verdad es que tenemos en el tema de la unidad de cirugía sin ingreso de la FE también tenemos un aumento de las intervenciones bastante considerable y de optimización de los espacios. Es decir, tenemos al final un sistema que nos está auditando de manera continua el proceso dentro del bloque quirúrgico.
Fantástico, Toni, gracias. Pues, si te parece, luego continuamos el diálogo. Vamos con Toni, bienvenido. Jorge, tengo la cabeza todavía contigo, ahora ya, Jorge, ya estoy aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues para mí es un placer tenerte hoy aquí. Te conocí hace unos meses y tuve la oportunidad de que lo que vas a contar hoy aquí lo pude ver in situ, y eso la verdad es que es maravilloso. Jorge nos va a hablar de cómo el Internet de las cosas puede transformar realmente la experiencia del paciente, y nos va a hablar del caso de Sanitas Hospitales. Jorge es ingeniero en informática por la Universidad de Deusto, MBA en el Instituto de Empresa. Es también emprendedor, quizá diría más que tú, Toni, porque ha pasado por startups y por .coms, y decías que muchas de ellas reventaron, ¿no? En el 2000, ¿no? Y que has estado también en consultoras tecnológicas como Every, y ahora está en Sanitas Hospitales desde hace 10 años. Sanitas, yo creo que todos lo conocemos y no necesita presentación. Ya sabéis que tiene una red de hospitales muy potente y que están apostando ahora mismo por todo lo que tiene que ver con la tecnología y la excelencia médica, y lo que vamos a ver es un ejemplo de ello. Yo le pedía a Jorge, yo no sé por qué, ahora, vale, le pedí a Jorge una frase de entrada, y aquí está su frase con la cual te dejo y con la cual te doy el testigo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias primero a la SD, Jaime, por invitarme. Gracias, Rosa, por moderarme. Bueno, me pidió una frase, tampoco sabía el contexto, pero bueno, ahí está, y es verdad. Yo creo que gente que habla o que hablamos hay un montón, gente que sabe hay poca, y gente que hace realidad las cosas casi ninguna. Pues creo que esa es la gente más importante para que realmente haga, para que otros aprendan y otros vengamos a hablar. Entonces, intentamos rodearnos de esos que terminan haciendo las cosas, porque son los que al final mueven el país y mueven la salud, la sanidad y el mundo. Me pidió Rosa que viniera, oye, ven a contarnos lo que estáis haciendo, y me das 10 minutos. Come on. La culpa de Jaime. Ay. Menos mal. Qué rápida has escapado. Entonces, bueno, voy a contaros rápidamente una de las cosas. Entiendo que dándole... Aquí a ti estamos. Sí te hace caso, bien. Relativamente. Vale, uno de los proyectos en los que estamos, y hablando de IoT, como hablaba Toni, es lo que llamamos salud conectada, Connected Health, que es muy sencillo. Básicamente son una serie de dispositivos, la gente los llama wearables, llamémoslo como queramos, son implantables, son wearables, son llevables, lo que queráis, que te miran una serie de bioindicadores o cosas de tu actividad, desde el oxígeno en sangre, la tensión, ritmo cardíaco, incluso electrocardiograma, incluso hasta plantillas que pudiste probar allí en el Healthy, te las pone, básicamente pues te viene la calidad y cualidad de la marcha, bueno, un montón de sensor, y cada vez habrá más que nos rodea. Eso en tiempo real, a través de tu móvil, se va recogiendo con una app, se lleva a la nube. Ya sabéis que si ahora algo no está en la nube ya no es moderno, no mola, entonces hay que llevarlo a la nube. Y ahí hay una inteligencia artificial que, junto con tu histórico, tus datos clínicos, pues actúa en consecuencia. Aquí está esta app que teníamos, esto no avanza, el cliente, pues el paciente va viendo lo que necesita, se empodera, etcétera, y incluso si quiere a un familiar decirle, porque yo quiero ver si mi padre se toma la medicación o cómo va o qué ocurre, pues si él me da permiso también puedo. Todo esto se almacena en esa nube con un back office que tenemos, y ahí pues hay un 24/7 que está viendo, actuando en consecuencia, activando protocolos según surja algo, y todo vuelca a la historia clínica del paciente, y el médico que le ha prescrito esto lo puede ver. Y si hay que activar el protocolo de emergencias, pues se activa. Es decir, creo que el concepto se entiende, es decir, en tiempo real, 24/7, pues estar monitorizando todo esto. Esto, aunque ahora lo estamos viendo para pacientes con algún problema, en realidad es algo que está pensado para cualquier persona. Es decir, seas patológico o seas sano, tú haces tu vida cotidiana, y si algo ocurre, sabes que alguien va a estar ahí para darse cuenta y actuar en consecuencia. Tú estás haciendo bicicleta por la sierra, te caes con la bicicleta, yo detecto la caída, estoy incluso telemonitorizando tus constantes vitales, puedo geoposicionarte para mandar un helicóptero a recogerte, puedo hasta incluso hablarte por el reloj que tiene una 4G, a ver cómo está todo, avisar a familiares, movilizar lo que sea. No eres patológico, eres un individuo sano. Imagínate que eres, qué sé yo, pues una persona mayor.
Yo detecto la temperatura ambiente, tu temperatura de la piel baja, pero la corporal sube, ritmo cardíaco se eleva, golpe de calor, prevengo, actúo en consecuencia, lo que sea. Es decir, con el IoT, la inteligencia artificial, Big Data, podemos desarrollar cosas de este tipo. Luego, además, pues se añaden una serie de servicios, videoconsulta, mucho chatbot, ¿no? Mucha inteligencia artificial para tener una interacción, recoger datos, etcétera. Y con esto, si avanzamos... Hacia allá, creo. Hacia allá. Hacia la luz. Ay. Hacia la luz. ¿No? Ves el final del túnel. Vale. Espera, que te lo colocan. ¿Dónde viene? Pues dale una para atrás. Una más. Ahí. Y esto no es una idea, es decir, es un proyecto que ya hemos desarrollado. A día de hoy es un proyecto que está desarrollado, que está funcionando. Estamos en proceso de sacar el marcado CE, entonces por lo tanto está en modo ensayo, es decir, se firma un papel en el que sabes dónde te estás metiendo, colaboras, se te regala todo, etcétera. Pero hay 810 pacientes, esperemos llegar a 1000 en breve para tener ya el volumen que necesitamos. Personal de enfermería, hay 90 y tantos médicos involucrados que prescriben esto a los pacientes, van haciendo seguimiento, etcétera, de 9 especialidades, y básicamente lo que estamos testando es que la tecnología funcione y que es fiable, ¿de acuerdo? Y con ello vayas a obtener el marcado CE y poder empezar a distribuirlo. Sí es cierto que además de la validación técnica, hay médicos ya que quieren hacer papers de ver cómo esto ayuda al paciente a avanzar en su enfermedad, etcétera. Y esto no es más que una piecita. ¿Le doy yo o le vais dando? Ahí. No es más que una piecita dentro de un todo. Antes comentaba Encarna el tema de la genética, ¿no? Que efectivamente pues va a traer un boom. No solo la genética, que está por ahí, creo que vienen un montón de técnicas, de ciencias médicas y de tecnología, que es lo que está más en negrita abajo, que va a ser una revolución brutal en esta primera mitad del siglo XXI. Entonces, salud conectada no es más que un trocito dentro de un todo. Y ese todo... Paso aquí, me voy a pasar esta entera porque Rosa me mira ya como diciendo, date vida. Aquí estamos. Esta piecita que he contado, esta salud conectada, este IoT que monitoriza tu salud, tu estado en tiempo real, es parte de un proyecto que se llama el de Virtual You. Ahí está el Real You, cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Y el Virtual You es un muñequito que es de ceros y unos, si se ve de cerca, donde toda esta tecnología que hay alrededor, inteligencia artificial, IoT, tu historia clínica extendida, no la actual es una historia clínica que recoge hechos a pasado, no hace proyecciones a futuro, no mira lo que puede llegar a ser de nosotros, genética, etcétera. Y con esto, ayudados por el avance, no de las transparencias, el avance de la ciencia médica que aparecería ahí a la derecha, podemos construir un poco lo que llamamos la medicina predictiva, no la medicina preventiva, que es esta de haz deporte, come sano y estadísticamente enfermarás menos. La predictiva es la que dice, por tu código genético, por tus hábitos, por cómo está evolucionando la recogida de azúcar en sangre, en 6 meses vas a ser diabético. O, sé que esto es una ciencia ficción, te acaba de salir un sarcoma ahora mismo en el muslo. Diréis, esto es imposible. Bueno, tú ves cómo está evolucionando determinadas ciencias, ya no solo tecnología, la nanotecnología, cómo se detectan células cancerígenas que son capaces de transportar el medicamento hasta esa célula y no, pues de alguna forma puede detectarla. Podríamos estar tomando cada mes una pastilla con nanotecnología que lo que hace es detectar si se han producido células cancerígenas en el cuerpo. Es decir, la medicina predictiva creo que es hacia lo que vamos y es lo que estamos o intentamos construir y hacer realidad. Os he puesto el ejemplo de salud conectada, pero son todo piecitas que lo que ayuden es a construir este modelo. Muchas gracias. A ti. Yo quería preguntarle a Toni, porque realmente en el centro de vuestra exposición teníais al paciente, ¿no? Es evidente que con la experiencia que nos habla en Valdebrón y otras que has comentado, que ahora si quieres entrar un poco en detalle, se reducen las listas de espera. Pero ¿realmente hay otro tipo de impactos para el paciente? Sí, obviamente. ¿Cómo nos cuenta obviamente esto? Es así, es decir, al final es un poco lo que comentábamos antes. Nosotros entramos muy en el foco de realizar las acciones necesarias para que al final el paciente esté en el centro de toda la acción que tiene que hacer dentro de un entorno de un circuito sanitario. Entonces eso al final aporta,
por un lado, tranquilidad hacia el paciente, es decir, tenemos al paciente absolutamente localizado, sabemos en qué punto se encuentra, tenemos una identificación segura del mismo, pero es que además la información y la repercusión que recibe el paciente es muy potente, es decir, es una tranquilidad en cuanto a que se me está cuidando, es decir, evitas ciertos problemas que pueden haber en cuanto a identificación segura, por ejemplo, a la entrada de un quirófano, que te pueda decir, ese quirófano donde tienes que entrar, ¿no? O sea, empieza a ser ya potente desde ese punto de vista. Pero a partir de ahí lo que se percibe es una muy grata satisfacción. En las encuestas que hemos realizado en nosotros propiamente, dentro de nuestros proyectos europeos en los que hemos ido avanzando esta solución, está valorado en cuanto a satisfacción del paciente y familiar del paciente en un 4,8 sobre 5, y eso es lo que tenemos valorado en cuanto a mediciones realmente hechas de forma totalmente clara. Qué bueno. Y Jorge, permíteme que te haga una pregunta. ¿Qué grandes cambios va a permitir desde tu punto de vista la tecnología a futuro? Y para esto un minuto, ¿no? Sí. O te lo pongo más difícil. ¿Cuál va a ser el gran cambio que va a ocurrir gracias a la tecnología? Vale. Mi opinión, sesgada. Yo creo que en esta primera mitad del siglo XXI, que quedan 30 años, no es mucho, casi todos los hemos vivido ya, 30 años, esto que comentaba de la medicina predictiva va a ser una realidad. O sea, comentaba antes Encarna el tema de la genética, solo por poner ese ejemplo. Imaginaros que tenemos todo el código genético almacenado en un hospital de todos nuestros pacientes, o de una comunidad autónoma o de un país. No sabemos para qué sirve la inmensa mayoría de nuestro código genético. Pues con el Big Data, con la inteligencia artificial, con todo lo que hay, puedes coger y decir, oye, cojo todos los pacientes que entre los 40 y los 50 años desarrollaron diabetes tipo 1. ¿Por qué? Anda, hay doble expresión del gen no sé cuál. Tate, acabo de descubrir una cosa que no sabía. Pasaremos de la medicina basada en la evidencia, que es lo que ahora se dice, a la medicina basada en este tipo de información gracias a la tecnología. Entonces yo creo que el principal cambio va a ser ese, el pasar de la medicina reactiva a la medicina predictiva. Sin que sirva de precedente, podemos permitir una pregunta o dos en modo tweet y una respuesta en modo tweet. Adelante. Muy rápido, de verdad, porque si no nos vamos en tiempo. No sabemos contestar en modo tweet. A ver cómo lo hacéis. Sí, estáis muy tweet. Hola, no, esto es para Tony. Sí. No me ha quedado claro cómo es el sistema Myers-Fea. Si me puedes explicar cómo es, o sea, qué difícil explicarlo en modo tweet. O sea, de todas maneras, después, como nos podemos ver a la hora de tomar algo de fuera, si quieres te puedo entrar más en detalle. Pero básicamente lo que hacemos es colocar un dispositivo, que es un dispositivo Bluetooth al paciente en el momento en el que entra en el hospital, y ese dispositivo va emitiendo una señal cada 2-3 segundos, de manera que lo vamos geoposicionando dentro del circuito sanitario. Y a partir de ahí, todo el resto. O sea, inicialmente todo parte de colocar un dispositivo, que como comentamos antes, un wearable, un llevable. Me gusta lo del llevable, me ha encantado. Lo del llevable en total. Entonces, a partir de ahí tenemos la capacidad de poder saber dónde se encuentra. Y esa es la base en la que nos basamos y empezamos a efectuar nosotros todo nuestro trabajo posterior que llevamos por detrás para poder conseguir la mejora en los procesos. Otra pregunta en modo tweet. Venga, Ana, rápido. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, en relación al mercado CE, ¿creéis que la evaluación de los softwares para el mercado CE está ya desarrollada o todavía hay que estudiar mucho más? Creo que no está en absoluto desarrollada. Es decir, se han juntado dos cosas. Por un lado, una ley que salió por un lado en la que dice que todo software que vaya a gestionar esta información o vaya a ayudar a el tema de la salud es considerado dispositivo clínico, y por otro lado dices, entonces voy a ver qué regulan los dispositivos clínicos, y encuentras una legislación que está pensada para instrumental quirúrgico, medicación, etcétera, y un software no tiene absolutamente nada que ver en cómo se fabrica, cómo se produce, cómo se hace el versionado, cómo se distribuye a esos objetos físicos que se hacen en una planta industrial. Entonces, intentar adaptar la realidad de eso a la legislación vigente es muy difícil y muy interpretable, y eso hace que cueste obtener el marcado CE para el software. Entonces, creo que es que no está legislado todavía, iremos aprendiendo. Bueno, pues hemos llegado a la final de este bloque, hemos podido ver una parte mucho más de visión, de reflexión contra otra o junto con otra de acción, y si me permitís yo termino con una frase: si lo sueñas es posible. ¿Os parece? Pues muchísimas gracias a todos. Chao.